Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Hoy nos acompaña el ministro Miguel Daniel, el ministro Simón Elías, el ministro Carlos Daniel y el ministro Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Brillando más que el sol. Cuando brillamos que fue que espíritu está completo, tanto la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Hoy y me escuchar. Vaya cosa para mi Dios que yo te vino a hablar. ¿Quién me vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo no dará nada. El tercero no tomará un nombre de Dios en el baño. El cuarto está cerca caballo. El quinto rato para ella tomar. El sexto no contará un homicidio. El séptimo no adulterará. El octavo no robará. El noveno no mentirá y faltará de tu mundo. El décimo no codiciará tu casa de tu patrimonio. Muchas gracias cuando te des por ejemplo el gran ministro como el día. Abba Padre. Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo estás, hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Al que yo me empezó que pudiste reconocer. Entonces la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír una escuchar. Bella cosa que Dios que me dio que vino a la Irán, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Muchas gracias por su ministerio. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo se está en la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, usted está completo, completa la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Vea cosa por Dios que Dios te vino a hablar. Me voy a hablar Colosenses 3:25. Que comete injusticia recibirá la justicia que comete porque Dios tiene la aceptación del ministro y del Eloy. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos en la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no a escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Bueno, nos repitió el Señor Colosenses 3:25. Quiere decir que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Amén. Abba Padre. El crecimiento que viene del cielo. El crecimiento que viene del cielo. Tú sabes que las plantas reciben la lluvia a su tiempo y entonces obtienen un crecimiento gracias a esa lluvia. Bueno, nosotros de la misma manera recibimos la lluvia de gracia y nos da un crecimiento. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Padre, gracias por este hermoso día de reposo, de compartir aquí con usted. Gracias por su esencia, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, los originales, los únicos, los verdaderos, desde Abraham hasta Juan el Bautista, como está escrito en Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15.
Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, el Cordero que se entregó sin defecto para el perdón de nuestros pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, que debemos mucho que aprender de ellos, como Noé, Job y Daniel. Noé fue humilde, Job fue íntegro y Daniel obtuvo una fe inquebrantable. Así que la humildad, la integridad y la fe tenemos que llevarla nosotros muy en alto. Recordemos que Noé fue tan humilde que lo llamaron loco por aquello que él estaba haciendo, pero él le obedecía a Dios, así lo llamaran loco. Job, a pesar de las adversidades que tuvo, no solamente fuera de él, con sus hijos, con la partida de sus hijos y con la quitada de todos sus bienes, nunca dijo, el diablo me quitó. Siempre dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Y aun cuando su esposa, cansada, agotada, le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él le dijo, hablas como cualquiera de las mujeres sin conocimiento. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir de Dios el mal. Por eso nosotros, por el conocimiento de la gracia de Dios que ha caído sobre nosotros, entendemos, comprendemos y aceptamos lo que dice Deuteronomio 32:39. Que Dios es el que hiere, o sea, el que causa la enfermedad y el que nos da la salud. Que Dios es el que da la vida y el que la quita. Y no hay quien pueda librarse de su mano. Pero hoy Dios nos trae por medio de Cristo la resurrección de los muertos y vida eterna. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, ojo, no dice en quiénes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, por lo cual hoy clamamos, Abba Padre. Hoy estoy creyendo en gracia, porque soy un escogido. Se acabaron las desgracias, porque soy un bendecido. Y la amada, De la misma manera, el crecimiento de Dios nos mantiene en las alturas, oyendo su linda voz que nos trata con dulzura. Mira qué tremendo. ¿Cómo nos trata Dios? Con dulzura. Por eso aquí hay muchos evangelios, muchos. Está también los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, que para mí son libros históricos. Hablan de la historia de Cristo de Nazaret. Y está el evangelio de la circuncisión, o sea, un evangelio para Israel, y el evangelio de la incircuncisión, que enseña el evangelio de la circuncisión. Acepten a Cristo. Eso eran las buenas nuevas que traía Pedro y los 12 apóstoles, que representan las 12 tribus de Israel, para decirle al pueblo de Israel, acepten a Cristo como su Salvador. Y hasta el día de hoy no lo han aceptado exactamente como es. Pero tenemos también el apóstol de la incircuncisión, el amado apóstol Pablo, que ha traído el evangelio para los gentiles, y que los gentiles que lo oyen serán levantados como pueblo santo, con una misma mente y un mismo parecer, todos juntos, unidos en cualquier parte del mundo, y ese será el pueblo escogido por Dios. Con una misma mente y un mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Ahora, ese pueblo va a comprender algo que muchos no pueden entender, porque para eso se hicieron las profecías, para eso se hablaron las parábolas, y para eso hoy habla Dios con nosotros cara a cara. ¿Está hoy Dios entre nosotros? Yo recibo que sí, porque donde estén 2 o más
en el nombre del Señor, ahí está Dios. ¿Ve? Así que oye mi voz, pero haz todo lo que Dios te dice. Porque ciertamente la voz es de Miguel, el que les está hablando. Pero la palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso la palabra es de Dios y a esa es a que hay que obedecer. Como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 28, 9 al 11. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los destetados de los pechos. Ciertamente nosotros, como dice aquí el profeta, estábamos como niños, pegados a la teta de congregaciones, que la leche que nos amamantaba no era la correcta o no tenía la fuerza o el vigor que tiene la leche de los pechos de Dios, de nuestra amada Madre Iglesia. Porque ciertamente Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos, porque nosotros éramos hijos de la carne, de la perdición, estábamos fuera del lote de Dios, pero Dios nos llamó y nos escogió como hijos suyos. Así está escrito en Efesios en el capítulo 1, del 1 al 8. Bendito es el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos adoptó como hijos suyos. Hoy el Señor nos adoptó para enseñarnos verdaderamente lo que es sabiduría y ciencia. Por eso las cosas que nosotros hoy sabemos, para muchos es locura. Pero no dijo Dios que iba a acabar con la sabiduría humana. Y que cuando se presentó como a Dios no le creyeron, ni le dieron gracias, ni lo adoraron, sino que se envanecieron en sus corazones. Así, de la misma manera se manifiesta hoy Dios en vosotros. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo, la de Moisés, y en lenguas extrañas como la nuestra, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, con lo cual podrán dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Nosotros sí estamos oyendo, porque es para los escogidos. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Así que nosotros que sí estamos recibiendo la palabra de verdad, y hermano, ¿por qué usted cree que usted sí tiene la verdad? No, yo no lo creo. Yo lo afirmo. Porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros, por estas palabras, hemos sido libres de qué. A ver, díganmelo ustedes. ¿De qué ha sido libre usted? De pecado. De diablo, de demonio, de pecado, de los deseos de la carne. ¿Ve? Entonces, si funciona este evangelio, y alguno de ustedes aquí ha sido sumergido en agua, No. ninguno, pero son más transformados que los que se meten en agua. Entra un diablo y sale el mismo diablo. Porque diablo es la carne. Contrario a Dios es los deseos de la carne. Mientras que nosotros, gracias a este evangelio, nos ha ayudado a que por el bautismo del Espíritu Santo nosotros seamos transformados del mal al bien. Hermano, que a mí todavía me falta con el asunto de la ira. No se preocupe, que primero empezamos poco a poco, después paso a paso, y hoy estamos paso agigantado, porque ya es poco lo que nos falta, o nos faltan menos que al principio, pero la perfección está llegando en vosotros.
Él lo recibe. Muchos eran muy humildes y muy buenos y todo lo demás, y hoy son mucho más de lo que fueron cuando comenzaron. Y la maldad que tenían ha sido ya prácticamente borrada. Queda muy poca de ella. Y esto es una buena noticia. Amén. Así que, porque en lengua de tartamudo como la de Moisés, y en lengua y en extraña lengua como la nuestra, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo con lo cual podrán dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír algunos. Si ellos no quisieron oír, nosotros no seamos como ellos. Y oigamos, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios limpia y pura, nos limpia la conciencia. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Muchos piensan que cuando Cristo vino era superdotado, que ya Cristo tenía, o sea, el cuerpo de Cristo de Nazaret, que ya tenía todo el conocimiento y que tenía, no fue así. La justicia de Dios es grande para que nosotros podamos ir entendiendo y no decir, no, pero es que imagínate, Cristo sí, porque era el Hijo de Dios. No, eres el ejemplo a nosotros. Y Él también padeció y vivió las dificultades del cuerpo humano. Como está escrito en el libro histórico de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y el niño crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, que no nació siendo un superdotado, sino que nació con su don y iba creciendo en conocimiento y en estatura. Como hoy hemos crecido nosotros desde que fuimos adoptados por Dios. Hemos ido creciendo en conocimiento, en sabiduría. ¿Sí o no? Amén. Por eso, hoy reconocemos que el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el enviado por Dios desde el tercer cielo, el paraíso, con todo el consejo de Dios, como nos escribió, porque esto lo escribió para todos nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 7, 14 al 18. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuántos? A cada uno de nosotros, a todos. Le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que ya no seamos niños inconstantes y seamos traídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astucia y con astutos errores. Antes, siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Para conocer la verdad, queridos hermanos, tenemos que apartarnos un poquito y decir, bueno, voy a comerme las 14 cartas del amado apóstol Pablo, las que aparecen en las Escrituras, y buscar la carta a la Odisea que aparece en internet, en Google. Y usted se come esas 15 cartas y usted va a aprender desde Génesis hasta Apocalipsis. Va a comprender hasta lo que decía Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Va a comprender lo que dice la carta de Judas y lo que dice en Apocalipsis. Porque el amado apóstol Pablo escribió todo el consejo de Dios por el Espíritu Santo. Y ese te revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo confirma el amado apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, desde el capítulo 9 al capítulo 28. Por eso Pablo nos dice acá en Efesios, en el capítulo 4, nos dice que dejemos de ser niños llevados por todo viento de doctrina. Bueno, cuando tú te comes las 14 cartas de Pablo, tú vas viendo cómo Pablo va de gloria en gloria.
bautizó, se bautizó con agua y luego dijo, a mí no me mandaron a bautizar con agua. Pero luego después dijo que el bautismo de agua es un rudimento, en Hebreos 6, 1 y 2. ¿Ve? Eso quiere decir que iba de gloria en gloria, pero mantenía una humildad muy grande, como la de Noé, de que el Señor le decía, mira, todo lo que tú aprendiste de Gamaliel no tiene que ver nada con la gracia de Dios, porque eso era de Moisés. Entonces tuvo la humildad de decir, todo lo que tenía yo por conocimiento de Gamaliel, o sea, de la ley de Moisés, lo tengo por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios, que por Cristo me ha sido encomendado. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Para eso hay que tener humildad. Por ejemplo, un pastor que se llame hoy pastor y que entienda lo que dice en Juan 10:16, que tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, dice el Señor. Y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Cuál pastor que entienda eso? Que el pastor es Cristo, pues se va a quitar el título y va a decir, a mí no me llamen más pastor, llámenme ministro, porque nosotros somos los siervos del Señor. Nosotros somos el sirviente que viene a preparar la mesa para que venga la amada Madre Iglesia y nosotros atendamos a la esposa del Señor. Eso es lo que hace un ministro competente. Amén. Por eso el ministro está siempre constante con la amada, hablándole la verdad, para que esto ocurra realmente como a Dios le agrada. Porque nosotros, los ministros del Señor, somos el mayordomo de Dios. Dios nos ha puesto como su mayordomo en su casa, en la casa de Dios. Y casa somos nosotros, porque Cristo es nuestro constructor. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Por eso, que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Antes, siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministró, que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Porque todas las palabras es precisamente para edificarnos en el amor. Eso es todo. Porque primero es lo terrenal y luego lo espiritual. ¿Y en lo terrenal hay amor? No. En lo espiritual hay amor. Amén. Así que esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Como está escrito, un poquito aquí, otro poquito allá. Muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no manteniendo el vínculo a la cabeza, la cual es Cristo, de la cual todo el cuerpo, alimentado con la palabra y unido por sus ligaduras, la cual sois vosotros, miembros del cuerpo de Cristo, y coyunturas va creciendo en aumento de Dios. Cada día son más los miembros del cuerpo de Cristo
que se manifiestan y quieren conocer la verdad del Evangelio de Dios, por lo cual hoy clamamos, Abba Padre. El amado apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 17, nos explica que Dios está levantando un pueblo y que Él fue el administrador de ese pueblo. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos como apóstol el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Ese es nuestro apostolado. No tenemos más apóstoles, solamente el amado apóstol Pablo. Ya las cartas que él escribió, ya las escribió, no hay que ponerle ni quitarle. Esas son las que están ahí, y ahí está todo el consejo de Dios desde el tercer cielo, el paraíso. Amén. Y dice que esa iglesia le va a enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Nota, el principado es el papa, el cura, el sacerdote, el pastor, la llamada pastora, el llamado pastor, etcétera, etcétera, etcétera. A estos principados es que esta iglesia les viene a aclarar. O sea que Dios los está preparando a ustedes para que ustedes les digan más bien a estos hombres, por decir algo, pentecostal, que hablan más del diablo que de Dios. Y ustedes tienen potestad de parte de Dios, con sabiduría de Dios, de decirle, hey, un momento, en Hebreos 2:14 el diablo quedó destruido. Dice, tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, ¿cómo te va a venir a meter mentira con un diablo que quedó destruido? No, porque tienes que devolverte al Señor. Sí, me voy a devolver al Señor, pero con amor, no por temor. ¿Sí me explico? No voy a hacerlo por temor a un diablo, voy a hacerlo por amor a Dios, por agradecimiento. No porque me vaya a ir por un infierno, no, lo voy a hacer porque quiero demostrarle a Dios que estoy arrepentido. De corazón, no de palabra. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y eso es lo importante para nuestra comunión con Dios. Que nosotros nos sintamos hoy que podemos conversar con Dios cara a cara sin intermediario nada más que Cristo, Señor nuestro. Como está escrito entonces en 2 Timoteo capítulo 3, voy a leerlo del 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo bendito padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Permanezcas tú en lo que has aprendido y en lo que te ha sido encargado, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido usted? De Dios. De Cristo, de Dios, solamente de Él, de Dios el Cristo. No hemos aprendido de hombre alguno, sino de la palabra de Dios. Por eso cuando la desobedecemos, ¿a quién estamos desobedeciendo? Y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, sabio para la salud por la fe que es en Cristo bendito Señor nuestro. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, sabiendo que el hombre de Dios necesita ser preparado para toda buena obra. Si el hombre de Dios necesita ser preparado para toda buena obra, es porque no era o no actuaba bajo buena obra. Porque aunque usted haga algo bueno y no sepa que es Dios el que lo hizo en usted, el agradecimiento va a ser para usted y no para Dios. Y entonces todavía ahí no está haciendo algo bien.
Como está escrito en 2 Timoteo 4, 1 y 2. O 4, 1 al 4. Requiero yo pues, delante de Dios y del Señor Cristo bendito, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira, a los vivos y a los muertos. Los vivos, los que ya tienen conocimiento. Los muertos, los que no lo tienen. Que prediques la palabra, que apresures a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, duramente exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, como ya los hay, cuando los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de su capricho buscarán maestros que les halaguen el oído, teniendo las orejas llenas de comezón. Se amontonarán maestros que les hablarán conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que les dirá solamente lo que quieren oír. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Como está escrito en Colosenses 1:10, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento que da Dios. ¿En el qué? Conocimiento que da Dios. Que da Dios, no los hombres. Como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Usted le dice a un llamado pastor, bendecido, mira, resulta que Cristo de Nazaret es uno y Cristo resucitado es otro. No, tú estás loco. ¿Cómo vas a decir eso? El mismo Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, no está entendiendo nada de lo que ocurre con Dios, con su divinidad y con su manifestación. Dios primero se manifestó por el Padre, el gran yo soy. Ni a Moisés le dio nombre. Simplemente le dijo, yo soy el que soy, el verbo. Pero ese verbo, ese mismo Dios, se preparó un cuerpo llamado el Hijo, el Cristo. Y en ese cuerpo, Dios mismo se metió en él y vivió en él. Se manifestó en la presencia del Hijo. Eso es lo que le conocemos como Dios Hijo. Es simplemente otra manifestación del Dios Padre. Y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo. De hecho, el mismo Hijo dio testimonio diciendo, sabiendo que esto se iba a revelar, diciendo, el que hable mal del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo de Nazaret, se le perdonará. Pero el que la hable mal de el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que hoy está en vosotros, ese mismo es el que estuvo en Cristo de Nazaret, y ese mismo Espíritu Santo es el que habló con los profetas. Uno solo, un solo Dios. Pero hubo 3 manifestaciones en la tierra de parte de Dios. Estamos hoy en la tercera manifestación. Por eso, el tercer templo de Dios sois vosotros. En nosotros se está levantando el tercer templo de Dios. Dios está hoy paseándose en su pueblo. Por eso ustedes ven que algunos de ustedes dicen, te declaro sano en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, y ¡pah!, se sana la persona, porque el poder de Dios está en vosotros. Para eso y para todos los milagros que Dios quiera hacer en la tierra, en su manifestación y en su reino. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es un solo Dios en 3 manifestaciones.
Por eso el cuerpo de Cristo, el cuerpo Cristo de Nazaret, murió. ¿Por qué muere? Porque Él no era Dios, sino el Hijo de Dios. Porque Dios no puede morir. Ahora, ¿el resucitado tiene vida eterna? Por supuesto que sí. Al igual que nosotros, por Él alcanzamos la vida eterna. Ahora, mire cómo Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? El Cristo de Nazaret. ¿Ve? Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. Pablo aquí en Romanos capítulo 7, versículo 4, te está aclarando que tenemos que dejar ya al cuerpo de Cristo para entrar en contacto con el que resucitó de los muertos y así sí poderle llevar frutos a Dios. ¿Ve? Por eso es que hoy estamos en pasos agigantados, porque el gran gigante está entre vosotros. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para así llevar frutos a Dios. Como está escrito en Hebreos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, en la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso quedó atrás. Así también está escrito en 2 a Tesalonicenses 2:15 al 17. Hermano, pero usted agarra un poquito aquí y un poquito allá, así para que se cumpla la profecía que leímos al principio de Isaías 28, 9 al 11. ¿Se acuerdan? Que en lengua de tartamudos como la de Moisés, pero también en extraña lengua como la nuestra, Dios le está hablando al pueblo. 2 Tesalonicenses 2:15 al 17. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro, Cristo bendito, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y la buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra de obra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Queridos hermanos, Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Como está escrito en 1 Corintios 15, 58. Hermanito, usted que nos está viendo de cualquier parte del mundo, desde allí usted está trabajándole al Señor como siervo, como sierva de Cristo Señor nuestro. Es más, al apoyar esta cuenta, al seguir, al dar corazón, al comentar, al compartir este like y al compartir, cuando usted hace todas estas cosas, usted está apoyando este ministerio y usted está en la obra del Señor. ¿Ven? Las imprentas tenían que hacer un libro y llevarlo a la librería, y de la librería los miembros irlo a comprar, y así corría la palabra de Dios. Hoy Dios está entrando por estas ventanas, por la ventana del internet. Para la gloria de Dios estamos llegando a muchas naciones y ya son muchos los que se están uniendo, muchos los miembros de Cristo que les gusta la buena palabra de verdad. Y ya apartados de tanto mal y de tantas cosas desagradables de la humanidad. Porque el problema no es el mundo ni los animales que hay en él, sino el pensamiento humano. Es el problema. Y ese es el que vino a cambiar Dios. Vino a transformar para que tengamos un mundo
mejor, un mundo extraordinario. Así que está escrito en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano este trabajo que estamos haciendo en el Señor, dejando un mundo preparado para nuestros familiares y amigos. Así que, mis amados, tengamos todos una misma mente y un mismo parecer, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, donde el amado apóstol Pablo te ruega a ti, ministro de Dios, pela el oído, porque Pablo en este versículo te está rogando a ti, de Pentecostés, Bautista, Presbiteriano, Testigo de Jehová, Solo Jesús o como se llamen. Dice así: todavía, hermanos, os ruego en el nombre del Señor nuestro Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que entender una sola cosa. Hay un solo evangelio, el evangelio de la reconciliación. Y para reconciliarnos no podemos andar con un látigo diciéndole a uno o a otra, pecador, pecadora, sino más bien diciéndole, queridos hermanos, ¿ya conoce usted los 10 mandamientos? No, ni siquiera sabía que habían 10 mandamientos. Bueno, les digo que los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarse delante de ninguna estatua, imagen creada por manos de hombre, no alabarlas ni arrodillarse delante de ellas, no tomar la palabra de Dios en vano, santificar el día sábado. No, pero me dijeron que el domingo. No, el domingo fue que resucitó Cristo, pero aún Cristo cumplió el día de reposo, que es el sábado. ¿Qué hizo Cristo el sábado? Se hizo el muerto, reposó. ¿Ve? Y el domingo, ¿qué hizo? Resucitó de entre los muertos, a seguirle trabajando. ¿Me entiendes? Porque trabaja de domingo a viernes y el sábado reposa. Así que el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. No es no matar, es no cometer homicidio. El séptimo es no adulterar. No adulterarás ni la palabra de Dios, ni adulterarás con tu pareja. Y todo lo que tenga que ver con adulterio. El octavo, no cometerás hurto, o sea, no robarás. El noveno, no levantarás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás, no te provocarás las cosas de tu prójimo. Respeta las cosas de tu prójimo. ¿Ve? Eso es importante, conocer los 10 mandamientos. Entonces, cuando ya conoce la persona los 10 mandamientos, ya ahí es bautizada por el Espíritu Santo. Porque lo cree y empieza a vivir por ello. Y empieza una transformación y un cambio. Porque el que robaba ya no robe. Y el que adulteraba ya no adultere. Y el que le faltaba respeto a sus padres ya no lo haga. Y el que hablaba blasfema en contra de su hermano ya tampoco lo va a hacer. Y el que codiciaba la casa de su prójimo no lo va a hacer. Así que, por tanto, va a oír la palabra de Dios, no va a tomar esta palabra de Dios en vano, no va a honrar otro Dios que no sea el invisible, el inmortal, el único y verdadero, y va así demostrarle a Dios que lo ama sobre todas las cosas. ¿Va comprendiendo, la amada? Por lo cual clamamos, Abba Padre. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia. Que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre.
Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, en Cristo Señor nuestro. Y recibo que la llama flamante del Espíritu Santo de Dios que está en ti es una luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Queridos hermanos, no se olviden que este estudio también lo van a conseguir por YouTube completo. Y no se olviden de suscribirse, manito arriba, darle corazoncito, seguir, compartir y comentar. Eso va a hacer que esto llegue a muchas más personas y empecemos también a monetizar, porque todo eso que moneticemos en esta cuenta es para toda la amada Madre Iglesia. ¿Qué le parece? Por eso clamamos a Abba Padre. Así que ayuden mucho a esta cuenta para que empiecen a monetizar por montón. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron activos y atentos por este medio de comunicación. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Gracia y paz. Con los frutos de mis labios. Hoy alabo a mi Señor. Al Cristo resucitado. Que nos guía con su amor para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo Abba Padre, al Cristo el Redentor. No lo vayan a tropezar, mala. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Es mi Señor, mi Salvador. Él Luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. en Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más que el sol, Los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida cuando brillan más que el sol. Su espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a ver y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor.
favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presenté lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría, de arriba y arriba, Para papá, de arriba, por ti crees, yo sí soy de la gracia, y del Señor. yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor ven que tú conmigo A disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, Dedícale tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio. para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre.
ángeles con todos ustedes amarán, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir.